Mi nombre es Nicole Eslava, soy estudiante de la Universidad Francisco Paula Santander. En este video les hablaré acerca de la atmósfera y temas relacionados con ella. Voy a comenzar con las cianobacterias y su importancia como tal en la producción de oxígeno. Las cianobacterias hacen parte de de los organismos más antiguos del planeta y actualmente se encuentran en casi todos los ecosistemas existentes. En ellos proliferan con mucho éxito. Estos organismos microscópicos son procariotas, lo cual quiere decir que no tienen núcleo ni organelos internos. Estos pueden ser como tal unicelulares o pluricelulares, aunque estos son microscópicos, cuando se reproducen en demasía pueden formar colonias y ser visibles en la superficie. Son productores primarios, es decir, que sintetizan la materia orgánica a partir de lo que son minerales mediante la fotosíntesis que usa la energía solar. Dicha fotosíntesis es aeróbica, es decir, que liberan oxígeno como consecuencia del proceso de captación de dióxido de carbono. Las cianobacterias son muy importantes en lo que es la atmósfera, en cómo se desarrolló esta atmósfera que conocemos hoy en día. La aparición y el desarrollo de las cianobacterias hace aproximadamente 2.700 millones de años en la llamada era precámbrica desencadenó una explosión evolutiva, ya que antes de su aparición eh, se el planeta estaba habitado por bacterias heterótrofas y las cantidades de oxígeno eran mínimas en comparación a las actuales. Las cianobacterias fueron las primeras en realizar lo que es la fotosíntesis oxigénica, en la cual se necesita un reductor, es decir, una fuente de electrones, que en este caso es el agua, eh, el cual toma el hidrógeno y libera oxígeno. Estas reacciones dieron lugar a la acumulación de oxígeno en la atmósfera, donde alcanzó concentraciones similares a las que conocemos hoy en día, hace unos 2.470 millones de años, cambiando como tal las condiciones de vida en el planeta y haciendo posible pues la aparición de formas de vida más complejas. Además, pues estas bacterias son ancestras que cooperaron con otras bacterias primitivas que permitieron lo que es la endosimbiosis y desembocaron en la existencia de formas de vida mucho más complejas. Estos son exitosas en lo que es el fitoplancton, que son un conjunto de organismos principalmente microscópicos que se alimentan haciendo fotosíntesis y que viven en zonas iluminadas, como ríos, lagos, océanos, también en cavernas pobremente iluminadas, en desiertos, incluso pueden llegar a adaptarse a ecosistemas totalmente opuestos, tales como aguas termales o lagos polares. Bueno, las cianobacterias pueden llegar a tener gran importancia en la bioremediación, tienen gran importancia en este campo. Aparte de la producción de oxígeno, pues las cianobacterias tienen gran relevancia en la fijación de carbono y nitrógeno. Debido a que son organismos acuáticos, pues las cianobacterias emplean mecanismos de concentración de carbono para incorporar el carbono inorgánico disuelto en medio acuoso. Muy pocas células procariotas como tal poseen la capacidad de llevar a cabo la diferenciación celular, como es el caso de las cianobacterias. Esta diferenciación se lleva a la generación de células especializadas, como por ejemplo los heterocistos. En estas células se lleva a cabo la fijación de nitrógeno por la enzima nitrogenasa. Las cianobacterias son hoy en día un importante eslabón del ecosistema global y contribuyen a más del 30% del oxígeno liberado en la atmósfera cada año. Pero por otra parte, pues también tienen la capacidad de incorporar el dióxido de carbono, mayoritariamente el ciclo de Calvin. También otros procesos muy importantes que, como dije anteriormente, pueden ser de gran ayuda o son incluso ya de gran ayuda en la bioremediación. Las cianobacterias tienen un alto potencial como organismos que pueden contribuir a resolver pues, problemas de contaminación o desequilibrios ambientales, ya sean ellas solas o en sinergia con otros organismos. Tienen como tal la capacidad de degradar en un alto número de compuestos orgánicos xenobióticos que pueden alterar nuestro ambiente. También se ha puesto en manifiesto su eficacia en la regeneración de aguas residuales o eutrofizadas. Bueno, cómo la atmósfera en su conjunto sirve como escudo protector. Primero, pues aclarar que la atmósfera es la esfera gaseosa que envuelve la Tierra. Esto es una capa formada por aire. Está conformada por una serie de gases de gran complejidad y sustancias sólidas y líquidas en suspensión. La atmósfera es el manto que protege el área terrestre. Su temperatura es propicia para la existencia de la vida orgánica.
Esta durante el día regula el paso de los rayos solares, retiene la energía calórica para liberarla durante la noche y así mantener como es lo que es como tal una temperatura ideal, sin mayor contraste entre la temperatura ambiental del día y la noche. No todos los planetas y satélites cuentan con este elemento, como en el caso del Mercurio, Venus y Marte. No tienen como tal esta capa atmosférica, por lo tanto las temperaturas de día y de noche tienen una diferencia abismal que no permiten la existencia de vida orgánica. Sin la atmósfera, como tal, no sería posible la vida, moriríamos en pocos minutos si dejamos de respirar. Nuestro organismo requiere como tal del oxígeno de la atmósfera para desarrollar todas sus funciones vitales. De igual forma, pues incluso el simple hecho de encender una cerilla de fósforo es posible gracias a ella. Sin embargo, pues más allá de la respiración y la combustión, la atmósfera tiene como tal otras funciones importantes, entre ellas el, la primera, regular como tal la respiración superficial de la Tierra. Esta capa gaseosa que envuelve la Tierra reduce el ingreso de radiación solar y evita un intenso calentamiento de la superficie. Al mismo tiempo, como tal, retiene parte de la energía solar remitida a la superficie, evitando un enfriamiento externo. Otra de sus funciones es que permite la difusión de la luz y la transición como tal del sonido. La forma como se transmite la luz ha sido un tema muy discutido en la física a través de la historia. En la actualidad se acepta que la luz está constituida por ciertas partículas llamadas fotones que se transforman en forma de onda. De igual manera, el sonido es un fenómeno ondulatorio y pues todo fenómeno ondulatorio requiere como tal de una fuente que origine las vibraciones y de un medio en el cual se transmitan las vibraciones, que precisamente ese medio lo constituye el aire, es decir, la atmósfera. También otra función es que evita el impacto directo de meteoritos. La superficie de Mercurio o de la Luna nos dan muestra de que los efectos que pueden generar el impacto de los meteoritos en una superficie que carece de protección atmosférica. En el caso de nuestro planeta, pues toneladas de polvo meteórico se incorporan a la superficie de manera constante, como resultado pues del impacto de los meteoritos, pero no se hace evidente porque gran parte de ellos se disgregan en una alta atmósfera. Otra de sus funciones es que sirve como tal de escudo protector. En sus diferentes capas, pues la atmósfera va filtrando, reteniendo y desviando lo que son las diferentes radiaciones emitidas por el Sol. Así el flujo de partículas electrizadas es retenido en la alta atmósfera, que de llegar directamente a la Tierra, pues limitaría como tal la existencia de la vida. Una situación similar ocurre con los rayos ultravioleta en la capa de ozono. Otra de sus funciones es que permite el vuelo de las aves y los aviones. Todos los tipos de aviones y animales voladores, como aves y mariposas, pues vuelan porque tienen alas. A medida de que las alas cortan el aire que fluye a su alrededor crea como una fuerza llamada de sustentación, la cual impulsa las alas hacia arriba. El aire de la atmósfera ejerce como tal una resistencia y genera una sustentación en las alas y todo esto hace que les permitan como tal este vuelo. ¿Qué riesgos existen como tal en el debilitamiento y pues la formación de agujeros de la capa de ozono podrían ser muy peligrosos para la vida porque pues como tal el ozono reduce lo que es el ingreso de los rayos ultravioleta, sobre todo de los tipo UVB, ya que son los de larga longitud, como tal, atraviesan la capa de ozono y no generan efectos sobre las formas de vida. Estos son los UVA, como tal, los que no generan efectos sobre las formas de vida. Sin embargo, de no ser absorbidos esos rayos ultravioletas de tipo B, la vida sobre la superficie terrestre no se podría desarrollar. Un ligero aumento en lo que son los rayos ultravioletas puede llegar a ocasionar riesgos en la salud, como el cáncer de piel, las cataratas oculares, debilitar lo que son los sistemas de inmunodeficiencia, aumentando el daño sobre el planeta y los animales. Además, puede exacerbar los ya de por sí serios problemas de contaminación de smog y la lluvia ácida, estos problemas ambientales. Una destrucción prolongada de esta capa de ozono con la consecuente exposición a esta intensa radiación ultravioleta puede destruir los productos primarios
como lo son el fitoplancton, de los que pues en último término, como ya me había mencionado en el tema anterior, depende como tal la supervivencia de todos los seres vivos. Bueno, el siguiente tema es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno y su relación con la vida terrestre. Bueno, hace más de 55 millones de años se tuvo lugar en la Tierra un ascenso abrupto de la temperatura que se conoce como el PTM, que son las siglas en inglés de el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Estas temperaturas ascendieron entre 5 y 8% y este ascenso de temperaturas tuvo lugar como consecuencia de la emisión de ingentes cantidades de dióxido de carbono y también de metano, lo que convierte al PTM en el objeto de estudio muy interesante, pues se conecta con la actualidad de como tal el calentamiento global antropogénico. Las causas de este pico de temperaturas no están del todo claras y todo apunta a que fue como una conjunción de causas más que solamente una. Ejemplos de lo que causaron este calentamiento fue que, que afectaron en el planeta en ese momento, fue, digamos, en su momento álgido. Se cree que la temperatura de la superficie del océano tropical pudo estar cerca de los 40 grados centígrados. Este es un valor tan alto que incluso de haber existido seres humanos por aquel entonces, habrían evitado como tal las aguas tropicales, pues estas estarían encima de su temperatura corporal. En los océanos polares, otro ejemplo, en los océanos polares los valores térmicos se situaron en torno a los 20 grados centígrados, que es un registro propio de latitudes medias cercanas a los trópicos en la actualidad. En los polos, pues la temperatura terrestre promedio estaba algunos grados por encima de la superficie del océano. En definitiva, pues estaría hablando de un planeta bastante cálido en el que por supuesto no había lugar para los casquetes polares y con gran probabilidad no existía pues ninguna región de hielos perpetuos. El Himalaya todavía no se había formado aún y como se comentó al principio, pues las selvas cubrirían gran parte del planeta, pues ya que el clima era caluroso, húmedo, tropical. Una de las explicaciones que se dan naturalmente al pensar en esta era, en este fenómeno es el vulcanismo. Un periodo de vulcanismo extremo puede alterar como tal el clima notablemente. Y de hecho ya lo hizo en el pasado, pues se piensa que la mayor extinción que ha tenido lugar en la Tierra, que es la extinción del Pérmico Triásico, tuvo que ver con el vulcanismo extremo con probable origen en Serbia. Por la época del PTM, la llamada provincia ígnea del Atlántico Norte tenía gran capacidad para emitir grandes cantidades de carbono y los movimientos tectónicos eh, llevaron a separar Noruega y Groenlandia. Pudieron ser los responsables también estos. Bueno, en esta época además se han encontrado restos de carbón en los que podría haber hecho que la misión contuviera altas cantidades de metano, que es un gas más de 20 veces más potente que el dióxido de carbono en cuanto a lo que es el efecto invernadero. Así que pues el vulcanismo es una posible explicación, aunque no puede que no sea la única, ya que otros factores tendrían que haberse aliado a la emisión de gases de los volcanes para explicar la rapidez con la que ocurrió este fenómeno. El calentamiento se produjo pues por la gran inyección de dióxido de carbono y de metano, como ya mencioné, en la atmósfera. Algo similar pues al calentamiento global de hoy en día. De ahí pues este especial como interés en que se revise este tema, este fenómeno, pero pues cabe aclarar que la inyección de estos gases en la atmósfera fue un proceso que duró miles de años y comparativamente más lento que el calentamiento global que los humanos causan hoy por hoy. El PTM emitió alrededor de 0,3 a 1,7 gigatoneladas de carbono al año durante un periodo de 3.000 a 20.000 años, mientras que pues, la emisión antropogénica está cifrada hoy hoy en día pues, alrededor de 10 gigatoneladas de carbono al año. En el PTM, la cantidad de carbono que entró en la atmósfera fue de entre 3.000 a 7.000 gigas
gigatoneladas como tal de carbono extra durante pues este periodo de emisión. La aportación humana pues a la atmósfera ha sido desde el inicio de lo que es la revolución industrial, hace unos 300 años, de unas 1.500 gigatoneladas de carbono aproximadamente. Por lo tanto, pues se ve que no se ha llegado a los niveles del PETM por el poco tiempo de emisiones, pero pues el ritmo de crecimiento es mucho más pronunciado que el de este fenómeno. Se dice que pues el PTM fue un evento con un crecimiento muy rápido en términos geológicos, pero pues aún así queda corto frente a lo que es la influencia humana. El PTM duró alrededor de 200.000 años y terminó de una forma tan abrupta como comenzó, pero quizás pues antes de hablar se debería tratar del tema bien de por qué se causó este PTM, que es pues muy distinto a lo que es la actividad antropogénica actual. El PTM y pues su relación con la actualidad es este tema. Esto resulta de gran interés añadir pues comentarios acerca de lo que es el paralelismo que ya mencioné con el cambio climático actual. Los clatratos de metano de nuestros fondos oceánicos son por supuesto pues un factor a tener en cuenta. Sin embargo, con el calentamiento actual se cree que son estables durante un par de siglos. Sí es conveniente prestar atención al permafrost. El permafrost es un estrato de suelo de las latitudes altas. Es típico de, por ejemplo, la tundra, que está siempre congelado, que está permanentemente congelado. Este permafrost en este permafrost hay grandes como tal cantidades de carbono atrapadas y es más y si es más susceptible a fundirse, pues liberaría grandes cantidades de metano. A diferencia de los cambios climáticos observados en el pasado, pues el cambio climático actual es meramente originado como tal por causas antropogénicas, es decir, por actividades humanas. A partir de, como ya había mencionado con anterioridad, pues lo que es la revolución industrial, pues el ser humano comenzó a explotar combustibles fósiles para sus actividades, lo cual devino en un aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Dichos gases justamente actúan como un invernadero y pues retienen el calor en la Tierra y de hecho sin la existencia de estos en la atmósfera la temperatura de la Tierra rondaría a los menos 20 grados centígrados, así que pues aunque son necesarios en los últimos años su aumento ha sido excesivo. Por este motivo, pues cuanto más se incremente esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, mayor será la temperatura en la Tierra y por ello se habla como tal del calentamiento global. Se estima que la temperatura media global ha aumentado 1,1 grados centígrados en comparación a la temperatura media global de la era preindustrial. Muchas gracias por ver este video.